Entonces, en esta última unidad, pues vamos a ver la higiene y seguridad en el trabajo, entendiendo su concepto primeramente y sus orígenes. Para la protección de los trabajadores, en nuestra constitución política se establece justamente ciertas normas en cuanto al tiempo que debemos ejercer nuestra labor, el modo, el lugar para el desarrollo del mismo. Y de manera más formal, yo quiero compartirte que en sus inicios, allá por el año de 1744, con la Revolución Industrial en Inglaterra, se determinó justamente cuál podría ser el escenario que generara todo el respaldo y las condiciones favorables para ejercer el trabajo, hablando en temas de su seguridad. Y hablo de su seguridad en el escenario en el que muchos de nosotros pues ejercemos la labor del día a día. Entonces, en cuanto a su definición, ¿qué es lo que va a incluir seguridad e higiene en el trabajo? ¿Ya cambió la diapositiva o cuál es la que están viendo? Ya la había cambiado, pero ahorita nos regresamos a donde están los componentes de informática, dice. Ahí está la seguridad e higiene en el trabajo. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Es la suma de normas, de políticas, de procedimientos y de acciones que van a permitir localizar, evaluar, controlar y establecer todas las medidas necesarias para prevenir los riesgos, disminuir o eliminar las causas de los accidentes y enfermedades laborales. Existe un catálogo de normas oficiales mexicanas dentro de seguridad y salud, y aquí está por citarte algunas, pero son 14 las que hoy nos rigen y que deben estar dentro de nuestro contrato individual de trabajo. Dentro de estas normas, nosotros vamos a darnos cuenta que cualquier sector industrial debe de diseñarlas y debe de implementarlas para lograr la protección de sus empleados. Y nos marca en un punto número 1, básicamente de prevenir accidentes laborales, de garantizar condiciones favorables para el ambiente en el que desarrolla su trabajo. Y es que esto nos habla de un bienestar físico, de un bienestar mental y de condiciones favorables e idóneas para trabajar. Y aquí me surge, ¿no? El detalle. A lo mejor tú pudieras decirme, maestra, pero en el ámbito en el que yo me desarrollo, no estoy dentro de un escenario o de sector industrial y estoy en un escenario de servicios. Pero fíjate que estas normas de seguridad industrial abarcan todas las esferas y el entorno laboral, porque aunque tú no estuvieras en una área de producción, en el área en la que te encuentres, así estuvieras en finanzas o en atención al cliente o en recepción o en despacho de mercancías, la seguridad de la que habla es justamente todas estas normas que a ti, todas estas estrategias y procedimientos que a ti te permiten conservar tu salud y tu integridad física. Por eso nos habla aquí también de ese bienestar mental, de ese famoso entorno que te va a generar a ti condiciones favorables e idóneas para llevar a cabo la actividad que desempeñas. Y dentro de este va a haber como un listado de acciones que las engloban. Estas normas de seguridad industrial son parte esencial de las empresas, pues evitan y minimizan los daños que pueden sufrir cada uno de ustedes al momento de desempeñar su labor. Y el primero, pues, es el orden y la limpieza, el uso de seguridad, de equipo de seguridad, el uso de las herramientas necesarias, el manejo de ciertos conductores en cuanto a la electricidad, de los químicos, de la prevención y el equipo adecuado para los incendios, algún plan de emergencias que pudiera derivarse y evidentemente en el plano de los accidentes.
En nuestra Constitución política, el principal fundamento del marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo está previsto por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se encarga de vigilar dicho marco normativo, y es que si tú observas de arriba hacia abajo, todos partimos en uno del artículo 123, en su apartado A, pues el derecho del trabajo. Pero esta Constitución además se va a relacionar con la Ley Federal de Trabajo, que esta es la ley que nos rige al día de hoy y que nos va a marcar todos esos derechos y obligaciones que tenemos al momento de desempeñar nuestro trabajo. Dentro de las empresas, está obligada cada una de ellas a tener un reglamento de seguridad y de salud en el trabajo. Y algunos de ustedes ahorita me van a compartir si lo tienen. Y luego las normas oficiales mexicanas que determina la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son 44 y ahorita las vamos a ver. Y por último, todas las disposiciones y medidas preventivas de seguridad y salud en los centros de trabajo. Cuando te hablo de seguridad y salud, es porque están tipificadas dentro del esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como tú sabrás, el hecho de que salgas de tu casa al trabajo o viceversa, del trabajo a tu casa, o si tu trabajo incluye hacer ciertas actividades fuera del escenario, por así llamarlo, del trabajo, pero en la jornada laboral, están tipificadas como riesgos de trabajo, como enfermedades de trabajo y como accidentes de trabajo. Por eso es bien importante que tú conozcas tu derecho, porque de pronto se me vino a la mente Miguel, y Miguel, su trabajo consiste prácticamente en andar en campo. ¿Tienes algún horario en el cual estés en oficina, Miguel? Pues no, a menos que haya una asamblea del sindicato o algo así que nos llamen, ya es cuando pues es el trabajo en oficina, Ok, pero sí, todo es en campo. pero todo es en campo. Entonces, más que nunca, bueno, Miguel debe de saber que todos estos 5 compendios en su marco legal en materia de seguridad y salud lo respaldan, pero además de que lo respaldan, le generan ciertas obligaciones. Porque, por ejemplo, ¿cuántos accidentes no vemos que el empleado llega a tener? Y él dice que fue un accidente de trabajo porque venía del trabajo, pero resulta que está fuera de la hora y aparte fuera de la ruta en donde a él le correspondía estar trabajando. En el caso de Miguel, por ejemplo, debe de saber que de cierto modo siempre va a haber una persona que vigila pues esos derechos, pero también esas obligaciones. Si a él le toca cierta área geográfica de atención para la recolección de la limpia pública y algo sucediera en el horario de trabajo, sabe precisamente que fue justamente ejerciéndolo. Entonces, en materia de seguridad y salud, el marco legal le va a establecer justamente esa facultad que él tiene como derecho para que tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como alguna medida y disposición preventiva de la salud, de entrada, pues bueno, sea respaldado con todo lo que determina la Ley Federal del Trabajo, con el reglamento interno que tenga la empresa y la institución de salud pública que le va a abastecer pues todas las atenciones médicas que él requiera. Entonces, dentro de, ay, espérenme que se me adelanta. Listo. Dentro de la legislación vigente en México sobre la seguridad e higiene en el trabajo, nosotros tenemos el cumplimiento de ciertas normativas, ya lo decía yo, son 44, y tenemos en el listado gris, no sé si lo llegan a ver, todas las normas, las famosas NOM, que van a establecer todos sus esquemas de seguridad en cuanto a
todos los servicios preventivos que pudieran tener durante el desarrollo de su trabajo en tema de seguridad. Todas las funciones, todas las actividades. Luego en la segunda columna tenemos todas las determinadas a la salud, lo que son la iluminación, el riesgo psicosocial, el riesgo ergonómico, el ruido, etc. Tenemos posterior todas las normas en base a la organización. Esto habla de sistemas dentro de las organizaciones en cuanto a colores, señaléticas, procesos, equipos, etc. Luego nos viene sobre normas específicas, que nos está hablando básicamente ya en espacios como de la construcción, ferrocarriles o aprovechamiento y recolección de ciertos equipos y maquinaria en la agricultura, en los plaguicidas, etcétera. Y por último, todas las que están enlistadas en la última columna relacionadas a los productos, donde ya sabemos hoy que debe de haber extintores dentro de nuestro entorno, y calzado especial de protección, sobre todo si estamos en algún espacio industrial o de producción, con cascos de protección y ciertos mascarillas o respiradores o caretas de trabajo, lentes para el trabajo, etc. Y dentro de nuestras normas, se deberán cumplir todas aquellas de acuerdo al centro de trabajo de la aplicación que tenga, para la facultad que haya sido determinada cierta disposición, también de acuerdo a todo el marco legal de la Ley Federal del Trabajo, tu Reglamento Federal de Seguridad y Salud, la Ley de Metrología y Normalización, sobre todo hablábamos, ¿no?, de aquellas actividades específicas, y la ley orgánica de una administración pública, que en este caso, por ejemplo, su compañero o todos aquellos que trabajen en el ámbito municipal o gubernamental van a ser aplicados. Pero hubo una situación que a partir del tema de seguridad sanitaria con la presencia del COVID, todos fuimos de cierto modo impactados, y es que para la fecha de 14 de mayo de 2020, si tú recuerdas, hubo por ahí de acuerdo a la Secretaría de Salud, una publicación que a todos nos generó una estrategia a seguir, que fue determinada en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a todos los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Porque si recordarás, pues bueno, la alerta sucedió, todos fuimos a casa a hacer el famoso home office, pero había un momento en el que teníamos que prepararnos para el retorno seguro. No sé si alguno de ustedes le tocó o recuerda que haya tomado algunos cursos que su empresa tuvo que abastecerles de la información suficiente o necesaria para un retorno seguro. ¿Alguien que nos quiera compartir? Veo que No, sí. maestra. A ver, platícanos. Fue Simone, ¿no? La que habló. No, no la escucho. Pero, por ejemplo, Miguel, Mario. No los. No, no en cuanto al regreso, sino durante la pandemia. Y a eso se refiere, sí tuvimos por ahí algunas pláticas en cuanto a el uso, ¿no?, del cubrebocas, el uso del gel, no olvidar el cuidado en cuanto a la limpieza de los zapatos. Ya ves que se ponía a la entrada un El tapete, panel sanitizante, el uso sanitizante. adecuado, ¿no? De ese tipo de líquidos. Y se nos dijo de todo ese tipo de cuidados para la salud, y igual al llegar a casa que se hiciera lo mismo, para cuidar a la familia y todo ese tipo de eventos, sí.
Bueno, justamente de eso quería el testimonio de alguno de ustedes. Todo eso son parte de lineamientos técnicos que cada una de las empresas tuvo que adoptar en su generalidad, y dijera el compañero, desde casa, porque había que aplicarlas en casa y cuando vinieran hacia la empresa, pues tuvieran que cumplirse y demostrar que cumplieran. Y para el retorno, cuando todo empezó a reactivarse, cuando vimos que se bajó un acuerdo de la Federación, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Economía, de Trabajo y Previsión Social, el IMSS, todos tuvimos que caminar en función de una estrategia en donde había que hacer un retorno seguro y recordarás justamente este semáforo. En el marco de las acciones por el parte del gobierno, se tuvo que hacer frente y mitigar todos los aspectos de la epidemia. Hubo un momento que había que cumplir con ese regreso seguro, con la reapertura ordenada, gradual y cauta, con la finalidad de continuar. Continuar en la productividad de cada una de las empresas como agentes económicos, porque vimos por ahí todo el contraste que generó y todo el impacto económico, y entonces había que cuidar la salud de las personas. Justamente ahí, hoy tú y yo fuimos partícipe de estos programas. Dentro de la empresa hubo el adecuado manejo, en algunos no tan adecuado, pero se preparó al personal y se llegó a una normalidad en donde constó de 3 etapas. Se reactivaron ciertas actividades socioeconómicas de acuerdo a unas señaléticas de un semáforo con la cuestión, la premisa de proteger la salud y prevenir picos epidémicos. Y luego se puso un sistema de alerta sanitaria en donde de manera semanal se daban resultados. Empezó a avanzar, si tú recuerdas, en aplicación estatal, municipal, y determinó ciertos niveles para ciertas actividades. Acuérdate que hubo las esenciales y las no esenciales, y luego también abarcó dentro de nuestro paquete de acciones implementadas el retorno seguro también para nuestros hijos en las escuelas y demás. ¿A qué quiero llegar con esto? Justamente se ve básicamente plasmado cómo se tuvo que trabajar en una sinergia de todos estos niveles que vemos aquí en la gráfica, en donde hubo disposiciones y medidas preventivas de seguridad y salud instituidas de manera obligatoria, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de tapetes, en donde hoy por hoy tú sabes que dentro de ciertas normativas es parte de tu equipo de seguridad, no ha dejado de ser constante las acciones del uso de gel, del uso de cubrebocas. Dicen por ahí en los comerciales, la pandemia no ha terminado y tú y yo somos agentes de acciones implementadas en nuestro día a día. Estoy segura que hoy estás trabajando y donde estás escuchando o viendo la clase, cuentas con esas disposiciones y sabes que debes tener esa sana distancia, que hay un reglamento a seguir dentro de tu empresa y que hoy por hoy ha sido parte significativa para uno de tus derechos y obligaciones que tiene la Ley Federal de Trabajo, porque gracias a esto que también vivimos, hoy te puedo decir que se ha tipificado como una enfermedad de trabajo. Pero tú y yo, para concluir, debemos tener muy claro a qué le denominamos enfermedad de trabajo y a qué le denominamos accidente de trabajo. La enfermedad de trabajo, como bien lo dice la ley en su artículo 475, es todo estado patológico derivado de la acción continuada por una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Hoy COVID es una enfermedad de trabajo. Hoy COVID te permite recuperarte en casa con una incapacidad gozosa, con tu salario al 100%, y que yo no estoy muy de acuerdo, pero que te da un descanso de 5 días. Pero hoy también COVID es una enfermedad de trabajo tipificada para aquellos que han muerto por COVID y que sea una parte que genera todo el cumplimiento como la ley lo marca para la familia. Y un accidente de trabajo, pues es una lesión corporal que el trabajador
puede sufrir dentro del centro de trabajo o mientras desarrolla sus funciones en el transcurso que se tenga de cumplir de casa al centro de trabajo o en la cobertura que implique estar desempeñando el mismo, que es el caso de Miguel, que sale a campo y de vuelta a su domicilio. Entonces, hay alumnos que me ponen o que me han preguntado, maestra, entonces, ¿COVID es accidente o es enfermedad? Hoy te dejo muy en claro, es una enfermedad porque genera un estado patológico derivado de un virus que pudiste haber contraído y es una cuestión que hoy tiene una gran todavía diferencia con el patrón. Es que no te enfermaste haciendo tu trabajo. Efectivamente, no te enfermaste quizás haciendo tu trabajo porque no lo sabemos, pero resulta que es un agente transmisor y ha generado un gran debate. Por ello fue que regresándonos a la pirámide, hoy se ha articulado dentro de las actividades que las empresas deben de cumplir en cuanto a su seguridad y su higiene. Y entonces vamos a descubrir cómo la diferencia entre un accidente y una enfermedad de trabajo va a consistir justamente en el lugar donde se llevó a cabo, bajo la definición descrita y bajo el periodo de latencia donde fue producido, si fue en un momento puntual o mientras la enfermedad laboral se fue generando a consecuencia de su prestación constante y diaria de las funciones de su trabajo. Y hasta aquí nos vamos a quedar, hasta aquí viene en el examen, qué tan importante llega a ser tener esos lineamientos y esos protocolos y el cumplimiento de esas normativas, como lo establece cada uno de los ámbitos de competencia, hablando desde en la pirámide, desde la Constitución, la ley federal, las normas y los reglamentos que cada empresa tiene. Dentro y durante el desempeño de tu trabajo y dentro y el desempeño de toda la cobertura geográfica que haga el desempeño de tu labor. Por eso es que Miguel, aunque no esté en una oficina físicamente, él sabe que día a día que sale a campo, tiene esos derechos y esas obligaciones que el Departamento de Seguridad e Higiene le debe proveer para hacer de manera funcional el mismo. Y hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si tuvieran alguna duda para ya salir corriendo a nuestra siguiente clase.